Ya tenemos la primera etapa del pre, que es la realización de la geometría. Vamos ahora al mallado. Para ello hacemos doble clic en la opción de mallado. Verificamos en la esquina inferior izquierda que aparezca que se está activando el mallador. El módulo de mallado del ANSI se llama Meshing y ahorita debería estar iniciando la ejecución. Luego de unos cuantos segundos se abre el mallador. El módulo del mallador tiene una ventana donde nosotros podemos ver la geometría y manipularla. Tenemos una ventana de información que es la inferior a esa, que ahorita aparece en gris. Ahorita se nos va a abrir una ventana que indica que se está cargando la información que pasa del módulo de geometría. Es esa ventana. Tenemos también una ventana donde yo puedo ver los cortes de planos que puedo llegar a hacer en un momento determinado. Una ventana de información donde puedo estudiar las características de cada comando activado. Dispongo de una ventana donde me muestra el esquema de las instrucciones que yo he utilizado o estoy utilizando. Y bueno, tenemos la barra de herramientas y el menú principal como todo programa bajo Windows. En algún momento nos carga la geometría, procedo a ordenarla en la parte gráfica haciendo clic en el eje determinado para poder visualizarla bien. Si es necesario puedo llegar y hacerle un zoom para poder estudiarla. Observen que si yo hago clic en modelo me va a dar algunas características en la parte de detalle. En estos casos son aspectos de visualización, de luminosidad. Si hago clic en geometría me va a aparecer de dónde está recogiendo la información, quién la produjo, qué módulo la produjo, la longitud, la unidad de longitud que estamos usando. Si yo pudiera encerrar esa geometría en una caja, cuáles serían las dimensiones de esa caja, algunas propiedades que podemos visualizar en volumen, en superficie, en el caso que exista. En este caso no va a aparecer ningún tipo de volumen. Una parte muy importante que es la de estadística, que ahorita no aparece nada porque no hay ninguna malla generada en este instante. Y otra serie de características que generalmente la dejamos por defecto en el mallador. Esos son algunos parámetros ya de la construcción de la malla, algunas características y unas características avanzadas de la geometría de la malla. En la opción de mallado, al hacer clic, nosotros vemos algunas configuraciones o características de la malla. En este caso es una malla para CFD que va a operar en Fluent, un factor de relevancia que es una forma de hacer un refinamiento. Algunas características propiamente de la geometría de la malla, valores mínimos, máximos. Él saca por defecto 1 según los cálculos de la geometría que hace inicialmente. De ahí es donde nosotros partimos. El método de ensamblaje de la malla, cómo se forma la malla, algunas configuraciones propias del mallado. Es importante aclarar de que todas las computadoras tienen alguna diferencia a la hora de generar la malla, por eso de repente algunos nos van a dar elementos diferentes, un poco diferentes al que vamos a ver aquí en este caso. En la parte de estadística no aparece ninguno. Vamos a ir al centro de relevancia o centro de relación, que en este caso nos da tres opciones, una malla gruesa, media o fina. Vamos a seleccionar la gruesa y la generamos con el botón del rayo amarillo, que en este caso tenemos dos. Con cualquiera de las dos le damos generar. Al hacerle clic comienza la generación de la malla. Esto demora en función de la cantidad de elementos que ella tenga que hacer. En este caso, como es una malla gruesa, pues la malla se genera muy rápida. Observen que aquí tenemos el mallado, es un mallado muy grueso, los elementos son bastante grandes. Realmente nos serviría solamente para ver un comportamiento, pero no nos serviría para mayor cosa. Vámonos a la parte de estadística. Ahí vemos los nodos, que son los elementos en los que se unen cada elemento. Los elementos que propiamente son los que tenemos aquí, que todos son cuadriláteros, y una opción de métrica de malla. En este caso vamos a ver la de skewness. El skewness es como la oblicuidad. Ahí todos los elementos van a estar clasificados entre un valor de 0 y un valor de 1. Este skewness me da una medida de la calidad de la malla. Como ya dijimos, los valores van a estar entre 0 y 1.
La oblicuidad es la relación entre un elemento perfecto, que en 2D sería un cuadrado o un triángulo equilátero, el elemento que nosotros menos el elemento que tenemos en la malla dividido entre el elemento perfecto. Si es 0, quiere decir que nosotros estamos trabajando con un elemento perfecto, un cuadrado o un triángulo equilátero. Si es 1, quiere decir que el elemento está muy deformado y por lo tanto la malla es muy pobre. Generalmente los rangos óptimos de trabajo van de 0 a 0,75, que sería una oblicuidad aceptable. A veces podemos trabajar por encima de esos valores siempre y cuando no tengamos muchos elementos. Lo importante es que la gran mayoría de elementos no pasen de 0,80 a 0,85. En algunos casos podemos llegar a 0,90, sacrificando un poquito los errores que tenemos en la malla. Por eso es que la oblicuidad nos sirve para determinar la calidad de la malla. Una oblicuidad baja quiere decir que es una malla bastante buena y por lo tanto debería darnos unos resultados aceptables. Ese es un aspecto que debemos tener cuidado a la hora de generar una malla. Generalmente generar una malla es un arte más que una ciencia. En la barra de información pues nos van a dar la información de cuál es la oblicuidad mínima, la máxima, el promedio. En función de eso nosotros podemos indicar si la malla es aceptable o no. Hicimos nuestra primera malla, sin embargo esa malla pues no es aceptable para lo que nosotros queremos. Ahorita discutimos por qué. Vamos a la opción de malla y buscamos centro de relevancia. En el centro de relevancia teníamos primero una malla gruesa, vamos a colocar una malla fina y vamos a darle generar. Observe que la malla ahora cambia color amarillo para indicarme que es una malla obsoleta porque ya hice una modificación de las características de la malla. Con este cambio de centro de relevancia, observen que ya tenemos una malla un poco más densa. Vamos a revisar la métrica de la malla. Ya pasamos a 1800 elementos. Antes teníamos alrededor de 600, es decir que triplicamos la cantidad de elementos. Esta es una forma de hacer una modificación del mallado. La otra forma de hacer una modificación es un poco más técnica. Nosotros vamos a revisar las características de la malla. Observen que aquí tenemos un ángulo normal de curvatura, es decir, cómo va a tratar las curvaturas. Por defecto tenemos 18 grados, que es un valor aceptable. Tenemos mínimo tamaño de elemento, máximo tamaño de cara, máximo tamaño de elemento, factor de crecimiento y mínima longitud de frontera, que esa no la podemos modificar. El factor de crecimiento de 1.2 quiere decirte que cada elemento más pequeño al mayor se va a incrementar en un 20%. Vamos a trabajar con estas dos opciones que son las que normalmente uno trabaja. Máximo de cara y máximo de elemento. Vamos a colocarle 5 centímetros. Acá debemos tener cuidado, siempre tenemos que estar presente de cuál es nuestro dominio computacional. Observen que tenemos un dominio computacional de 10 metros de largo, dividido en 5 centímetros, eso me va a dar más o menos 202 espacios, y de ancho tenemos 4 metros, dividido en 5 centímetros me va a dar más o menos 80. 200 por 80 debería darme alrededor de 16.000 elementos. ¿Por qué es importante hacer este cálculo? Observen que ahora el tiempo de generación de la malla aumenta. Eso quiere decir que va a requerir más esfuerzo computacional solo de hacer la malla. Ahora imagínense el esfuerzo computacional al resolver las ecuaciones de Navier-Stokes en mayor cantidad de elementos. Y siempre tenemos que tener la limitante presente de la memoria del computador. La memoria nos va a condicionar qué tantos elementos podemos trabajar en una malla determinada. Observen que la malla se generó y la malla está más densa. Es un poco mejor para nuestro estudio. Vamos a revisar la métrica y tenemos 16.086 elementos, que es más o menos el cálculo que habíamos hecho aproximadamente. El esquina, la oblicuidad también cambia. Vamos a ver la parte del cilindro. En la parte del cilindro vemos que hay elementos todavía muy gruesos y en esa parte donde van a haber muchos cambios de gradiente de velocidad y de presión que me interesan estudiar. Por lo tanto voy a refinar. Voy a la opción de control de malla y voy a ver las diferentes opciones que tengo. Hay una que es sizing, que es simplemente establecer un tamaño. En la primera indicación es indicar cuál es la geometría. Para seleccionar la geometría tenemos 4 elementos de selección. Uno para seleccionar nodo, uno para seleccionar línea, el siguiente para seleccionar superficie y uno para seleccionar volúmenes. En este caso vamos a utilizar el de selección de línea y voy a seleccionar la línea que corresponde a la circunferencia del cilindro. Le voy a dar a aplicar. Vamos a ver qué opciones tenemos ahí.
Dentro de los tipos tenemos varios: tamaño de elementos, número de divisiones y una esfera de influencia. El tamaño del elemento es simplemente indicarle cuál es el tamaño del elemento que nosotros queremos, el número de divisiones, cuántas divisiones vamos a dividir lo que nosotros seleccionamos. Y la esfera de influencia puede establecer una esfera donde todos los elementos que están dentro de esa esfera se van a ver alterados por el tamaño que nosotros vamos a colocar. Vamos a utilizar el de tamaño de elemento. Dentro de tamaño de elemento me piden cuál es el tamaño del elemento que yo quiero. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a suponer que el elemento va a tener 1 centímetro. Vamos a generar la malla y vamos a ver cómo nos queda esa sección. Observen que también se demora un poco más porque, bueno, ya la malla se va a hacer un poquito más densa en esa zona. Vamos a esperar a ver cómo nos queda la malla. Recuerden que cuando estamos haciendo refinamiento de malla nos interesa la zona donde van a haber mayor cambio en los campos de velocidad o en los campos de presión o en los campos de temperatura. Esas son las zonas donde debemos refinar, porque ahí van a presentarse muchos cambios y necesitamos una malla bien refinada, bien fina en esa zona para estudiar esos cambios. Vamos a hacer clic en la malla y observen cómo cambió la geometría. Solamente subió alrededor de 500 elementos. Se modificó también los esquines, pero todavía está dentro del rango menor a 0,75. Vamos a hacer una modificación aún mayor. En vez de 1 centímetro vamos a colocarle 7,5 milímetros. A ver cómo nos va, qué tantos cambios vamos a tener. Generamos nuevamente la malla. Como les había dicho, mallar pues es un arte. Como todo arte tenemos que ir perfeccionándolo y tenemos que ir haciendo cambios relativos muy pequeños de malla entre malla para ver cómo se comporta. La idea tampoco es saturar el computador con valores de tamaños muy ridículamente muy pequeños, porque entonces vamos a perder tiempo y no vamos a ver cómo se está comportando la malla. Por eso vamos haciendo cambios poco a poco de elementos. En el laboratorio, más o menos para un computador de 2 GB de memoria, se comporta bien con una malla de cerca de 1 millón de elementos. Vamos a ver cómo nos queda la malla. Observen que la cantidad de elementos cambió un poco, 16.700. El esquine pues subió el máximo, ya tenemos 0,6. Sin embargo, observen la zona que nos interesa. La zona que nos interesa está un poco mejor, ya tenemos más refinamiento. Voy a ir a otra opción de control de malla que me interesa que veamos, que es la de inflación. Hacemos clic en la opción de inflación y vamos a ver lo primero que nos pide. Lo primero que nos pide es la geometría. Voy a la opción de superficie y selecciono toda la superficie que compone mi dominio computacional. Y la segunda opción es la de boundary o frontera. La frontera pues es el cilindro que me interesa. Voy a la opción de línea y selecciono la línea que compone el cilindro. Vamos a ver un poquito las opciones que tenemos en Inflation. En Inflation tenemos varias opciones de estudiar. La primera, que sale por defecto, de transición suave, total espesor, primer espesor, y hay otra opción que ahorita la vamos a estudiar. En total espesor, pues simplemente yo indico cuál es el espesor total de la inflación e indico la cantidad de capas que voy a tener. En primera capa, la primera capa, pues simplemente le voy a indicar cuánto es el tamaño de la primera capa de inflación que voy a tener y la máxima cantidad de capa y el factor de crecimiento, que volvemos otra vez al 20% de crecimiento. Voy a ir a seleccionar, bueno, la opción de transición suave, que ahí tenemos simplemente la relación de radio y la máxima cantidad de capa y el factor de crecimiento. En función de eso, pues él hace todos los cálculos. La opción que yo voy a tomar por defecto es la de total de espesor. En total espesor le voy a colocar 5 capas para iniciar esta primera malla, un factor de crecimiento de 1.2 y voy a seleccionar el tamaño del espesor de la inflation. En este caso vamos a seleccionar un tamaño de, vamos a suponer aproximadamente, para que no sea muy densa la malla, vamos a suponer 5 milímetros. 5 milímetros de
inflación. Vamos a darle generar a la malla. Observen lo que hace el inflation. El inflation hace una modificación en las zonas que a mí me interesan, que generalmente son zonas de frontera de pared. En esa zona de frontera voy a tener un refinamiento local para poder modelar la subcapa viscosa, que es la capa que se forma justo entre las paredes donde la velocidad se hace cero y el movimiento del fluido. Por eso me interesa refinar justo esa parte. El inflation lo que hace es simplemente una serie de capas apiladas sobre la superficie que yo estoy colocando o sobre la línea que yo estoy colocando, la frontera que seleccionamos. Vamos a ver cómo se comporta al generar la malla. En la parte de aerodinámica es muy importante el trabajo de los inflation, sobre todo en la zona de los perfiles aerodinámicos. Acá pues como estamos trabajando inicialmente en aerodinámica, pues estamos estudiando eso. Observen, ya se generó. Vamos a ver la malla, mesh. Observen lo que ocurre alrededor del cilindro. Seleccionamos una opción de zoom y observen cómo se generan 5 capas alrededor del cilindro, bien apilada en los 5 milímetros que habíamos colocado. Observen cómo la malla se ha modificado y ahora tenemos una malla un poco más densa en la zona donde va a haber suficientes cambios. Veamos a ver la métrica. Observen que pasamos a 19.000 elementos. Todavía seguimos subiendo y observen que se han modificado los valores de oblicuidad. Cada modificación que ustedes hagan va a generar mayor cantidad de elementos y por lo tanto va a tener más esfuerzo computacional la simulación. Bueno, ya tenemos una malla que se adapta para un primer ejercicio de modelado. Lo único que nos hace falta es definir la frontera. Voy a la opción de línea y voy a seleccionar la entrada. Hago clic sobre ella. Me va a aparecer en verde y clic con el botón derecho. Se me despliega un menú y voy a buscar la opción abajo de crear nombre de selección. Ahí le voy a colocar cualquier nombre. En este caso le voy a llamar inlet, que significa entrada en inglés. Después les explico por qué le coloco ese nombre, pero uno le puede colocar cualquier nombre. Esto va a ayudar a la hora de definir las condiciones de fronteras. Le doy OK. Si voy a la opción del árbol, me va a aparecer una opción de nombre de selección y me aparece la opción de inlet. Voy a repetir este mismo procedimiento de seleccionar, buscar la herramienta de selección de línea y hago clic en la línea final del dominio, que sería la salida del aire. Busco la opción de selección de línea, hago clic en ella, hago clic sobre la línea, botón derecho cuando aparezca en verde y aparece la opción. Nombre a selección, voy a colocarle outlet, que significa salida. Repito, pueden colocarle cualquier nombre que ustedes quieran. Le doy aceptar OK y observen que ya me aparece una entrada y una salida. Si hago clic sobre ello, en la figura me va a indicar dónde está cada uno de los elementos. Voy a repetir el procedimiento, selecciono línea, selecciono el cilindro, nombre del cilindro y en este caso le voy a colocar un nombre cualquiera. Vamos a colocarle en este caso pues cilindro. Solo me quedan dos superficies en este punto por nombrar, que son la superior y la inferior. Voy otra vez a la opción de seleccionar línea, hago clic en ella, hago clic en la primera, presiono la tecla de control y hago clic en la segunda. Cuando ya estén seleccionadas las dos, clic botón derecho y voy a colocarle una condición. En este caso las voy a llamar simetría. La opción de simetría, cuando comencemos a ver el setup, es una opción que me indica que el gradiente de velocidad perpendicular a esa superficie pues 0. Es la opción más o menos de los ejemplos que dicen superficies infinitas. Bueno, aquí ya tengo los cuatro nombres de las condiciones de borde y condiciones de frontera. ¿Sí? Están nombrados. Observen que en la parte de simetría me selecciona las dos líneas. Y bueno, ya con esto tenemos todo nuestra parte de mallado definido. ¿Qué me quedaría acá? Pues simplemente cierro el mallador, el meshing de ANSI y espero que se cierre. Observen que a veces en la opción de mallado no aparece definida la malla. Simplemente clic, botón derecho, me aparecen varias opciones y le digo generar el rayo amarillo. Y él hace todo el cálculo del mallado por fuera del mallador. Conecta con el módulo.
En algún momento cuando termine de hacer el mallado me va a aparecer la malla con un chulito verde indicando que ya esa etapa fue cubierta. En este punto tendríamos ya dos etapas del CFD, la parte de geometría y la parte de mallado. Todavía seguimos en el pre. Puedo salvar ahorita mi archivo. Le doy salvar, ya previamente lo habíamos salvado en una carpeta y podemos continuar con la fase 3. Bueno, en este punto ya tenemos la segunda parte de nuestro proceso de simulación, que es la parte del mallado. Vamos a ver un resumen de lo que acabamos de ver con el meshing de ANSI. En la primera etapa lo que nosotros vimos pues fue el programa de meshing de ANSI. Estudiamos más o menos cuáles son las características principales que tiene el programa y observamos algunas de las herramientas que tenemos para generar la malla. Como una segunda opción, pues vimos algunas herramientas para determinar la calidad del mallado y evaluar qué malla es suficientemente buena para poder seguir el proceso de simulación. Vimos la parte de métrica de malla para saber cuántos elementos tenemos y saber más o menos cuál va a ser el esfuerzo computacional. Vimos la parte de refinamiento locales, que la vamos a aplicar a ciertas partes donde va a haber complejidad del movimiento de fluido, y generamos la malla.